Saludos, espectros de la noche. Sean bienvenidos una vez más a El Relator Oscuro, el umbral donde las crónicas más perturbadoras de nuestra realidad esperan ser contadas. Hoy nos adentramos en las venas abiertas de Ecuador, una nación de paisajes imponentes, pero también el escenario de crímenes cuya brutalidad ha dejado cicatrices imborrables en la memoria colectiva. Son historias que nos obligan a mirar de frente al abismo de la naturaleza humana. Antes de comenzar nuestro descenso, quiero compartir con ustedes una noticia que me llena de entusiasmo. Muy pronto, la oscuridad se expandirá. Estamos trabajando en un nuevo canal dedicado a los grandes misterios de la humanidad, desde civilizaciones perdidas hasta enigmas cósmicos que desafían nuestra comprensión. Faltan pocos detalles para su lanzamiento, y todos ustedes serán los primeros en saberlo. Prepárense, porque la búsqueda de respuestas está a punto de comenzar. Ahora, a lo nuestro. Acompáñenme a desenterrar 6 historias que mancharon de sangre la tierra ecuatoriana. En los anales del crimen, pocos nombres evocan el mismo nivel de terror y repulsión que el de Pedro Alonso López, mejor conocido como el monstruo de los Andes. Su historia no es solo la de un asesino en serie. Es el retrato de un fantasma que se deslizó por las grietas de la pobreza y la indiferencia institucional para cazar a las más vulnerables. Su terreno de caza abarcó 3 países, pero fue en las remotas y empobrecidas aldeas de Ecuador donde su leyenda negra alcanzó su cenit más aterrador. Nacido en Colombia en 1948, en un entorno de miseria y violencia, López afirmó que su madre, una prostituta, lo vendió a un pedófilo cuando era solo un niño. Su infancia fue una espiral de abusos y reformatorios que forjaron en él un odio profundo, una sed de venganza que dirigiría hacia el eslabón más frágil de la sociedad, las niñas. A finales de la década de 1970, López comenzó su peregrinaje mortal. Cruzaba las fronteras entre Perú, Colombia y Ecuador con una facilidad pasmosa. Su modus operandi era tan simple como efectivo. Se presentaba en mercados o a las afueras de las escuelas en pueblos remotos, lugares donde la presencia del Estado era casi nula y donde la desaparición de una niña indígena o campesina a menudo no generaba una alarma inmediata. Se ganaba su confianza con pequeños regalos, dulces o baratijas, objetos de un valor insignificante que, para una niña que no tenía nada, lo eran todo. Las atraía con promesas y las llevaba a lugares aislados donde desataba su furia. Las violaba, las estrangulaba y las enterraba en tumbas anónimas. En una confesión que heló la sangre del mundo, afirmó haber asesinado a 110 niñas solo en Ecuador. Sus víctimas, según él, eran cosas sin valor, que no valían ni el precio de la soga para matarlas. Esta declaración revela una mente que no solo mataba, sino que deshumanizaba, convirtiendo la vida en una mercancía sin valor alguno. El contexto histórico y social fue el principal cómplice de López. En los años 70 y 80, las zonas rurales de los Andes eran un caldo de cultivo para la tragedia. La pobreza extrema obligaba a muchas familias a vivir al día, con escasos recursos económicos para la vigilancia de sus hijos. La discriminación contra las comunidades indígenas era rampante, lo que significaba que la desaparición de una de sus niñas rara vez movilizaba los limitados recursos policiales. No había dinero para investigaciones exhaustivas ni para sistemas de identificación forense. López sabía esto y lo explotó a su favor. Se movía por un territorio donde la vida de una niña pobre tenía un costo nulo para las autoridades. Su motivación era una mezcla tóxica de psicopatía, sadismo y un retorcido sentido de justicia contra el mundo que lo había maltratado. Mataba para sentir el poder que nunca tuvo, para ejercer un dominio absoluto sobre la inocencia que a él le fue arrebatada. El impacto de sus crímenes en la sociedad fue devastador, pero tardío. Durante años, sus asesinatos fueron solo rumores, historias de un fantasma que se llevaba a las niñas. No fue hasta su captura en 1980 en Ecuador, cuando intentaba secuestrar a otra víctima y fue detenido por comerciantes, que la verdadera magnitud de su carnicería salió a la luz. Tras su arresto, guió a la policía a una fosa común donde encontraron los cuerpos de 50
y 3 de sus víctimas. El horror sacudió al país y al mundo. Ecuador lo condenó a solo 16 años de prisión, la pena máxima en ese momento. Fue declarado cuerdo y, tras cumplir su sentencia, fue extraditado a Colombia en 1994, donde fue internado en un hospital psiquiátrico del que fue liberado en 1998 por buen comportamiento. Desde entonces, su paradero es un misterio. El monstruo de los Andes demostró cómo la falta de inversión en seguridad y justicia puede permitir que el mal absoluto opere con impunidad, dejando un legado de dolor y una pregunta aterradora: ¿cuántos otros monstruos se esconden donde el valor de la vida es medido por la capacidad económica de una familia? Su historia es un recordatorio sombrío de que el verdadero precio de la indiferencia se paga con vidas inocentes. El 19 de noviembre de 2003, la ciudad de Guayaquil fue el escenario de un evento que comenzaría como un violento asalto y terminaría destapando una red de ejecuciones extrajudiciales y corrupción que sacudiría los cimientos de la Policía Nacional de Ecuador. Es el caso Fibeca, una historia donde la búsqueda desesperada de dinero por parte de unos delincuentes colisionó con la brutalidad de un aparato estatal que decidió tomarse la justicia por su propia mano, demostrando que a veces el poder se convierte en la más peligrosa de las armas. La mañana de aquel día, un grupo de hombres armados irrumpió en una farmacia de la cadena Fibeca, en el norte de la ciudad. El objetivo era claro: un robo a mano armada para obtener un botín rápido. Pero algo salió mal. La policía fue alertada y se desató un feroz tiroteo. Lo que transmitieron las cámaras de televisión en vivo fue una escena de caos y violencia. Al terminar el enfrentamiento, el saldo oficial era de 8 delincuentes muertos y varios heridos. Un empleado de la farmacia, Carlos Andrade, también falleció por una bala perdida. Hasta ahí, parecía una historia trágica pero tristemente común en una ciudad asolada por la delincuencia. Sin embargo, los testimonios de los testigos y los videos de las cámaras de seguridad comenzaron a contar una historia diferente, una mucho más oscura. Las imágenes sugerían que algunos de los sospechosos habían sido capturados con vida por los agentes policiales. Dolores Briones y su esposo, Jorge Guzmán, quienes habían ido a la farmacia a comprar pañales, también fueron detenidos y desaparecieron. ¿Qué pasó con ellos? La versión oficial se desmoronaba, dando paso a la terrible sospecha de una masacre planificada, una ejecución extrajudicial para no dejar testigos. El contexto de la época es clave para entender la brutalidad de la respuesta policial. Guayaquil vivía bajo una intensa presión por los altos índices de criminalidad. La ciudadanía exigía mano dura y el gobierno de Lucio Gutiérrez promovía una política de cero tolerancia contra la delincuencia. En este ambiente, la policía se sentía con carta blanca para actuar con una violencia desmedida, un sistema donde la justicia podía ser comprada o, en este caso, silenciada a balazos. La motivación de los asaltantes era puramente económica, pero la motivación de ciertos elementos de la policía, según se revelaría años después, era la de eliminar a los delincuentes y a los testigos incómodos. Se habló de un escuadrón de la muerte operando dentro de la policía, una unidad que no buscaba justicia, sino exterminio, posiblemente para encubrir redes de corrupción en las que los propios delincuentes podrían estar implicados. La vida de los sospechosos y de los testigos inocentes tuvo un costo nulo frente al objetivo de mantener una fachada de control y poder. El impacto del caso Fibeca fue profundo y duradero. Se convirtió en la herida abierta que expuso la podredumbre de la violencia estatal en Ecuador. Durante una década, las familias de los desaparecidos, especialmente Dolores Vélez, madre de una de las víctimas, lucharon incansablemente por la verdad. Su perseverancia, junto con el trabajo de organizaciones de derechos humanos, logró que el caso se reabriera en 2013. La investigación de la Fiscalía General del Estado, bajo el liderazgo de Galo Chiriboga, desveló una trama de encubrimiento, falsificación de pruebas y testimonios forzados. Se acusó a altos mandos policiales de asesinato y desaparición forzada. El juicio fue un hito. Se demostró que al menos 3 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente y otras 4 desaparecieron tras ser detenidas. Varios policías fueron sentenciados
incluyendo un excomandante general. El caso tuvo un costo judicial y social inmenso, obligando al Estado ecuatoriano a pedir perdón públicamente y a ofrecer una reparación económica a las familias. Sin embargo, ninguna cantidad de dinero podría borrar la masacre. El caso Fibeca quedó grabado en la memoria de Ecuador como el día en que la línea entre el crimen y la ley se disolvió en un baño de sangre, dejando una pregunta inquietante. ¿En quién confías cuando los que deben protegerte son los verdugos? Hay crímenes que trascienden el acto violento para convertirse en un espejo roto que refleja las peores enfermedades de una sociedad. El asesinato de Karina del Pozo, una joven modelo de 20 años, en febrero de 2013, fue uno de esos casos. Su muerte no fue producto de un robo ni de la delincuencia organizada, fue la consecuencia directa de una cultura machista arraigada, una noche de furia desatada por hombres que se creían dueños de su voluntad y su cuerpo. La historia de Karina es la crónica de una traición brutal que sacó a la luz la violencia de género y la transformó en un grito nacional por justicia, marcando un antes y un después en la lucha feminista en Ecuador. Karina era una joven llena de vida, estudiante de comunicación social y modelo. La noche del 19 de febrero de 2013 salió a una fiesta en Quito con un grupo de amigos y conocidos. Era una noche como cualquier otra, llena de risas y planes. Sin embargo, esa noche se convertiría en su última. Tras la reunión, Karina se subió a una camioneta con 5 hombres que, supuestamente, eran sus amigos. Lo que sucedió en el interior de ese vehículo y en una desolada quebrada en las afueras de la ciudad es el corazón de esta tragedia. Según las investigaciones y las confesiones de los implicados, durante el trayecto, uno de ellos intentó forzarla a tener relaciones sexuales. Ante la valiente y firme negativa de Karina, la situación escaló a una violencia irracional. La golpearon brutalmente en la cabeza con una piedra hasta quitarle la vida. Luego, abandonaron su cuerpo en la quebrada de Barrio Nuevo, al sur de Quito. Durante 8 días, su familia y amigos la buscaron desesperadamente, aferrándose a la esperanza. Pero el 27 de febrero, su cuerpo fue encontrado, y la esperanza se convirtió en horror y una insaciable sed de justicia. Los responsables, sus propios amigos, fueron detenidos poco después. Sus rostros, lejos de mostrar remordimiento, reflejaban una frialdad que indignó a todo el país. El contexto en el que ocurrió el crimen de Karina es fundamental. En 2013, la palabra femicidio aún no estaba tipificada como un delito específico en el Código Penal ecuatoriano. La violencia contra las mujeres era a menudo minimizada, tratada como crimen pasional o relegada a las páginas de sucesos sin un análisis profundo de sus causas. La motivación de los asesinos de Karina no fue el dinero, fue algo mucho más siniestro, el poder y el control. Fue un acto de castigo por su no. La brutalidad del ataque fue una manifestación de la misoginia más visceral, la creencia de que un cuerpo de mujer es un territorio que se puede conquistar por la fuerza. No buscaban un beneficio económico, sino la reafirmación de una masculinidad tóxica que no tolera el rechazo. El crimen expuso la fragilidad de la seguridad para las mujeres, incluso en sus círculos más cercanos, y demostró que el verdadero peligro no siempre está en un extraño en un callejón oscuro, sino a veces en la persona que comparte tu mesa. El impacto del caso Karina del Pozo fue un terremoto social. Su rostro se convirtió en un estandarte. Miles de personas, principalmente mujeres, salieron a las calles en marchas masivas bajo la consigna «Vivas nos queremos». Exigían no solo justicia para Karina, sino un cambio estructural. La cobertura mediática fue implacable y por primera vez se empezó a debatir masivamente sobre el femicidio como un problema sistémico. La presión social fue tan grande que aceleró el proceso legislativo. En 2014, el nuevo Código Orgánico Integral Penal, COIP, incluyó el femicidio como un delito autónomo, con penas severas. Los asesinos de Karina fueron condenados a 25 años de prisión. Aunque la sentencia trajo un cierre judicial, el verdadero legado de Karina fue la conciencia que despertó. Su tragedia obligó a Ecuador a mirarse al espejo y confrontar su machismo. Demostró que ninguna cantidad de dinero puede compensar una vida robada y que el verdadero valor de una sociedad
se mide en cómo protege a sus ciudadanas. El nombre de Karina del Pozo quedó grabado no como el de una víctima, sino como el de la mártir cuya muerte encendió una revolución. Hemos recorrido ya la mitad de nuestro oscuro sendero. Cada historia revela una faceta distinta del mal. ¿Cuál de estos casos te ha impactado más hasta ahora? Déjame tu comentario abajo. Quiero leer tus reflexiones. Y si este contenido te parece importante, no olvides suscribirte y activar la campana. La oscuridad tiene muchas más historias que contar. Montañita, Ecuador. Un nombre que para miles de viajeros de todo el mundo evoca imágenes de olas perfectas, fiestas interminables en la playa y una atmósfera bohemia y despreocupada. Un paraíso para mochileros que viajan con un presupuesto ajustado, buscando experiencias y libertad. Pero en febrero de 2016, este paraíso se tiñó de negro. El brutal asesinato de dos jóvenes turistas argentinas, Marina Menegazo y María José Coni, no solo destrozó los sueños de dos familias, sino que hizo añicos la idílica imagen de Montañita y desató una ola de indignación continental que puso sobre la mesa, una vez más, la vulnerabilidad de las mujeres viajeras. Marina, de 21 años, y María José, de 22, eran amigas de la infancia. Habían planeado este viaje durante meses, un recorrido por Sudamérica que culminaría en Montañita antes de regresar a su Mendoza natal. Pasaron sus últimos días disfrutando del sol y la playa, como tantos otros jóvenes. El 22 de febrero se comunicaron por última vez con sus familias. Les contaron que les habían robado el dinero que les quedaba y que buscarían la forma de conseguir los fondos para el pasaje de vuelta a Guayaquil. Después de eso, silencio. La preocupación se convirtió en una búsqueda desesperada que traspasó fronteras. 6 días después, la peor de las noticias fue confirmada. Sus cuerpos fueron encontrados embalados en bolsas de plástico en una zona alejada de la playa. Habían sido drogadas, golpeadas, y una de ellas había sido víctima de abuso sexual. La brutalidad del crimen era incomprensible. La idílica postal de Montañita se había convertido en la escena de un crimen atroz. La primera versión oficial de las autoridades ecuatorianas fue rápida y, para muchos, inverosímil. Detuvieron a 2 hombres, trabajadores de la construcción con problemas de alcoholismo, quienes confesaron el crimen. Según ellos, habían conocido a las chicas, las invitaron a su precaria vivienda con la excusa de ofrecerles alojamiento porque no tenían dónde pasar la noche, y tras un intento de abuso sexual que derivó en violencia, las mataron. La motivación, según esta versión, fue una mezcla de lujuria y la oportunidad de robarles sus pocas pertenencias, un crimen impulsado por la miseria y el oportunismo. Sin embargo, las familias de las víctimas nunca creyeron esta historia. Apuntaban a inconsistencias en la investigación, a la posibilidad de que los detenidos fueran solo chivos expiatorios y que detrás del crimen hubiera una red de trata de personas. Argumentaban que el crimen fue demasiado organizado para 2 hombres en estado de ebriedad y que la verdadera motivación era mucho más compleja y oscura, quizás ligada a negocios ilícitos que se esconden tras la fachada turística. El impacto del caso fue sísmico y resonó en toda América Latina. La frase «ellas viajaban solas», repetida por algunos medios y en redes sociales, fue interpretada como un intento de culpar a las víctimas por su propia muerte. La respuesta fue inmediata y contundente. Nació el movimiento Viajó Sola, un grito digital de miles de mujeres que reivindicaban su derecho a viajar libres y sin miedo. El caso expuso la violencia de género en su faceta más cruda y el peligro que enfrentan las mujeres que se atreven a romper con los roles tradicionales. El debate sacudió a Ecuador. El manejo inicial del caso generó una crisis de confianza en la policía y la justicia. El impacto económico en Montañita fue severo. El miedo ahuyentó a los turistas y manchó la reputación del pueblo. A pesar de que los 2 hombres fueron condenados a 40 años de prisión, la sombra de la duda nunca se disipó por completo para las familias. El asesinato de Marina y María José se convirtió en un símbolo trágico. Su viaje, que comenzó como una celebración de la vida y la amistad, terminó revelando que incluso en los lugares más paradisíacos, la oscuridad puede estar esperando, recordándonos el altísimo precio que a veces pagan las mujeres por su libertad.
El 9 de agosto de 2023, la democracia ecuatoriana fue herida de muerte en un acto de una audacia sin precedentes. A la salida de un mitin político en Quito, a plena luz del día y frente a decenas de cámaras, el candidato presidencial Fernando Villavicencio fue acribillado por sicarios. Su asesinato no fue solo el fin de una vida, fue la declaración de guerra del narcotráfico contra el Estado, un mensaje brutal y sangriento para cualquiera que se atreviera a desafiar su poder. La muerte de Villavicencio fue la crónica de un magnicidio anunciado, el clímax de una espiral de violencia que había transformado a Ecuador en un narcoestado. Fernando Villavicencio no era un político tradicional, era ante todo un periodista de investigación, un hombre que había dedicado su carrera a hurgar en las cloacas del poder. Durante años, desde su portal Periodismo de Investigación, denunció con nombres y apellidos los casos de corrupción más sonados del país, revelando los vínculos entre altos funcionarios, empresarios y el crimen organizado. Su salto a la política fue una extensión natural de su activismo. Se postuló a la presidencia con un discurso frontal contra las mafias, prometiendo construir una cárcel de máxima seguridad y limpiar las instituciones corrompidas. Sabía que su vida estaba en riesgo. Días antes de su muerte, denunció públicamente haber recibido amenazas de Los Choneros, una de las bandas criminales más poderosas del país, ligada al cártel de Sinaloa. Lejos de amedrentarse, los desafió en público. «A mí me pueden doblar, pero nunca me van a quebrar», dijo. Esa valentía fue su sentencia de muerte. Al salir del colegio donde había dado su discurso, una ráfaga de más de 40 disparos silenció su voz para siempre. El contexto de su asesinato es el de un país en caída libre. En pocos años, Ecuador pasó de ser considerado una isla de paz a uno de los países más violentos del mundo. Los cárteles mexicanos y albaneses se infiltraron en el país, corrompiendo puertos, prisiones y la política para controlar las lucrativas rutas de la cocaína hacia Europa y Estados Unidos. La violencia se desbordó en las calles con masacres carcelarias, secuestros y sicariatos. La política se convirtió en un campo de batalla. La motivación detrás del asesinato de Villavicencio era inequívoca: eliminar a la principal amenaza para los negocios multimillonarios del narcotráfico. Su plan de gobierno representaba un peligro directo para las vastas fortunas acumuladas por estas organizaciones criminales. Su muerte fue una inversión en impunidad, un acto de terrorismo diseñado para demostrar quién mandaba realmente en el país y para advertir a la clase política que oponerse a ellos tenía un costo fatal. El financiamiento de la política con dinero sucio, algo que Villavicencio denunció sin descanso, era la base de este poder, y él amenazaba con demolerla. El impacto de su asesinato fue cataclísmico. La sociedad ecuatoriana quedó en estado de shock, sumida en el miedo y la indignación. El presidente Guillermo Lasso decretó el estado de excepción, y las elecciones se llevaron a cabo en un ambiente de terror, con candidatos haciendo campaña con chalecos antibalas y rodeados de un despliegue militar sin precedentes. El magnicidio alteró por completo el tablero electoral y evidenció la fragilidad extrema del Estado. Se convirtió en la prueba irrefutable de que Ecuador estaba perdiendo la batalla contra el crimen organizado. La investigación posterior, aunque llevó a la detención de varios sicarios colombianos, quienes fueron asesinados en prisión poco después, dejó en el aire la pregunta más importante: ¿quiénes fueron los autores intelectuales? ¿Quién pagó para silenciar a Villavicencio? Su muerte es un símbolo trágico de la lucha de un hombre contra un sistema podrido, un recordatorio de que cuando el dinero del narcotráfico compra el poder, el precio más alto lo pagan los valientes. Cuando la violencia se normaliza, la muerte de un líder se convierte en una estadística más. Pero el asesinato de Brigitte García, la alcaldesa más joven de Ecuador, a los 27 años, fue una sacudida que recordó al país la profundidad de su herida. Su muerte, ocurrida en marzo de 2024, no fue un evento aislado, fue el reflejo de una nueva y aterradora realidad. El narcoterrorismo había comenzado a cazar a sus presas en el poder local, demostrando que ninguna autoridad, por pequeña que fuera, estaba a salvo. Brigitte García era un símbolo de esperanza.
enfermera de profesión y afiliada al movimiento Revolución Ciudadana, había ganado la alcaldía del Cantón San Vicente, en la provincia costera de Manabí, con una energía y una cercanía que rompían con la política tradicional. Su enfoque estaba en resolver los problemas básicos de su comunidad, como el acceso al agua potable y el alcantarillado. Era una promesa, la encarnación de una nueva generación que buscaba servir a su gente. El 24 de marzo de 2024, esa promesa fue brutalmente apagada. Su cuerpo, junto al de su director de comunicación, Jairo Loor, fue encontrado dentro de un vehículo alquilado en una playa desierta. Ambos habían sido asesinados a tiros. La escena del crimen era elocuente. No había señales de robo. Los disparos, según la policía, se realizaron desde el interior del vehículo. Esto no fue un asalto casual, fue una ejecución planificada, una emboscada que sugería traición o una confianza fatalmente depositada en sus verdugos. El crimen ocurrió en un momento en que el país vivía bajo un estado de conflicto armado interno, declarado por el presidente Daniel Noboa en su ofensiva contra las bandas criminales. Pero el asesinato de García demostró que, a pesar de los esfuerzos del Estado, el poder real en muchos territorios seguía en manos de las mafias. Manabí, la provincia de Brigitte, es una de las rutas más estratégicas para el tráfico de drogas. Sus costas son el punto de partida de lanchas rápidas cargadas de cocaína. Controlar los gobiernos locales es, por tanto, un objetivo crucial para estas organizaciones. Les permite asegurar rutas, lavar dinero y operar con impunidad. La motivación detrás del asesinato de la joven alcaldesa apunta directamente a esta lógica macabra. Se presume que se negó a cooperar o que sus políticas interferían con los lucrativos negocios de alguna banda local. Su muerte fue un mensaje de terror para otros funcionarios. O te alineas y aceptas nuestros sobornos o pagas el precio más alto. No se trataba de un beneficio económico inmediato, sino de mantener el control territorial, un activo invaluable para el crimen organizado. En este contexto, la integridad tiene un costo de vida o muerte, y Brigitte García aparentemente no estaba dispuesta a vender la suya. El impacto de su asesinato fue una ola de conmoción y desesperanza. Si podían matar a una alcaldesa, ¿quién estaba a salvo? El crimen expuso la extrema vulnerabilidad de los funcionarios locales, quienes a menudo carecen de los recursos para protegerse de organizaciones criminales que manejan fortunas. La muerte de Brigitte García se convirtió en un símbolo de la penetración del narco en la política más básica y cotidiana. Generó un debate nacional sobre la efectividad de la estrategia de seguridad del gobierno y sobre el riesgo que corren los jóvenes honestos que se atreven a entrar en la política. Su rostro joven, lleno de planes y proyectos, se viralizó como un recordatorio del futuro que el crimen organizado le está robando a Ecuador. Su historia es la de una luz que apenas comenzaba a brillar y que fue extinguida por una oscuridad que amenaza con devorarlo todo, demostrando que la batalla más dura por el alma del país se está librando y perdiendo en sus pueblos y ciudades más pequeñas. Hemos viajado por los pasillos más oscuros de la historia reciente de Ecuador, desde el monstruo que cazaba niñas en los Andes hasta los sicarios que silencian la política. Cada caso nos muestra cómo la violencia, la corrupción y la indiferencia pueden destruir una sociedad desde adentro. Son crónicas que nos incomodan, pero que debemos escuchar para entender las advertencias que nos gritan desde el abismo. Gracias por acompañarme en este relato. Si has llegado hasta aquí, es porque, como yo, buscas entender las sombras. Suscríbete a El Relator Oscuro, dale like a este video y activa las notificaciones para que no te pierdas nuestro próximo descenso a las tinieblas. Hasta entonces, cuídense de la noche y de lo que se esconde en ella.